Ante la llegada de más refuerzo militar por Cuba de Fidel Castro a través de la Operación Carlota, las tropas sudafricanas y sus constantes batallas empezarían a replegarse instalándose a tan solo 80 kilómetros de la frontera con África suroccidental, en territorio angoleño, declarando aquellas zonas por parte de Pretoria como comodín para sus ataques contra la SWAPO, ahora respaldada por Fidel Castro, y la protección a las represas de abastecimiento energético del complejo Cunene, tras la liberación de las ciudades de Huambo, Lobito y Benguela, además de perforar el cerco contra la UNITA, en 1979, logran dar de baja en Moscú, Unión Soviética, al dirigente Antonio Agustín Neto. Causa de muerte, no se sabe, pero se especula que él mismo planeaba llegar a unos acuerdos inmediatos en los frentes para poner fin a la violencia armada que gobernaba la nación. Le sustituyó su compañero, Lucio Lara, 10 de septiembre del año 1979, mismo que, al observar la situación tan compleja que albergaba la nación, decidió asumir el cargo como presidente interino de la República Popular de Angola, realizando la apertura de un segundo congreso del partido de la MPLA, para el 11 de septiembre, conllevando a las elecciones de candidatura definitivas para el 20 del mismo mes, dando por elegido al nuevo dirigente legítimo del MPLA, y de Angola, José Eduardo dos Santos, otro marxista que asumiría el poder en el Parlamento de Luanda. Antes de continuar con la segunda parte del video, os gustaría presentarles la siguiente aplicación. Voltac, es un software de entretenimiento para Android de modalidad simple, posee una jugabilidad de lado a lado, bastante sencilla al ser tu primera vez, un videojuego fácilmente adaptable a la motricidad fina del jugador, no requiere complejos movimientos para requerir una puntuación destacable en el videojuego. Posee diferentes tipos de obstáculos para el jugador, con diferente modalidad de puntuación a medida que avanzas en el videojuego. Resaltando algunos aspectos que hacen de una experiencia mucho más cómoda como lo es la música de fondo, los sonidos al elevar nuestra puntuación, destacando la dificultad del videojuego a medida que aumenta nuestro propio tanteo, así como detallar el sistema de publicidad no invasiva, al momento de perder en un obstáculo de video recompensa. Como podemos ver, no todo se pierde en este videojuego. La única flagencia de la que me he percatado, es la disponibilidad en tiendas de software, solo se encuentra disponible en tiendas Android, pero de resto, lo recomiendo abiertamente. Y bien, continuemos a lo que íbamos de este video. Tras la caída del gobierno de los blancos de Ian Smith en la Guerra Civil de Rhodesia, al nuevo estado de Zimbabue por la victoria de la ZANU, y el movimiento revolucionario del CIPRA, al exilio del Frosili, destacando algunos dirigentes como Robert Gabriel Mugabe, gobernante de la nueva República Popular de Zimbabue, quien ha sido apoyado por Samora Machel, en el año 1979, informaba de los resultados volátiles en el distrito de Harare en la extinta Rhodesia, ya acabada la guerra civil el 12 de diciembre del año 1979, resaltaba que el Parlamento de Pretoria y su ejército se percataba que estaban siendo rodeada cada vez más por fuerzas comunistas y socialistas ante sus fronteras, misma que sujeta a un embargo de armas por su política del apartheid, aplicada de forma legítima el 4 de noviembre del año 1977, con repercusiones en la guerra civil angoleña, empezaría a depender cada vez más de mercenarios. El primer ministro sudafricano, Pieter Wylen Botha, primer ministro del apartheid hasta el 14 de septiembre de 1984, para adquirir más tarde el estatus de dirigente supremo del país al año siguiente, en 1985, para no tener represalias a nivel internacional y para seguir actuando en el frente angoleño, instituyó, con tropas derrotadas del Frente Nacional para la Liberación de Angola, el legendario y temido Batallón 32, por el coronel Jan Breitenbach, su lema, Pro Helio Procusi, o forjados en la batalla, para reflejar su pasado militar, reclutar a angoleños para combatir contra angoleños, al orden de Pretoria respectivamente, actuaría en coordinación con las maniobras de Jonas Savimbi
contra el ejército de Dos Santos, los avances militares del guerrillero Samuel Daniel, y abarcando las ambiciones de Pieter Botha, actuar en pugna a los movimientos anti-apartheid como lo es el Congreso Nacional Africano, el CNA. Claro, incursionar en los sectores y zonas fronterizas de toda la nación sudafricana, y tomar actuación en la guerra fronteriza de Sudáfrica. Tras su primera operación en un arriesgado intento de golpe de estado contra el dirigente Frans Albert René, en el archipiélago de las Islas Seychelles ejecutada por Pretoria y respaldada por Estados Unidos el 25 de noviembre del año 1981, empezaría a cosechar éxitos en África suroccidental, movimientos militares como la Operación Reno, replegando el avance de la SWAPO, y la recordada batalla o la masacre de Kasinga, ocurrida en el 78, donde el comandante Lobster Viljoen estaría en primera línea, otorgándole un estatus de superioridad frente al ejército sudafricano. Luego se experimenta la crisis del petróleo de la década de los 70, África del Sudoeste con buenos recursos, empezaría a ser cada vez más codiciada por la administración de Pieter Botha, y por Washington, para que el territorio del África suroccidental no cayese en movimientos comunistas como las guerrillas de Samuel Daniel. Gracias a la guerra fronteriza de Sudáfrica, el planteamiento de armas nucleares tácticas por parte de Pieter Botha no se hizo esperar. Pretoria poseía en sus manos buen material de uranio en aquellos territorios, hecho que no se desclasificó, tras el incidente Vela ocurrido el 22 de septiembre de 1979, captado por el satélite Vela de los Estados Unidos en el Atlántico Sur, demostrando la veracidad de los planes descabellados de Pretoria para aniquilar los movimientos comunistas en sus tierras y frente a sus fronteras, y quién sabe, quizás en la guerra angoleña. Mientras tanto, la guerra por el poder seguiría destruyendo Angola. Se estima que por el cambio presidencial en la Casa Blanca por el mandato de Ronald Reagan, y su actuación en la Guerra Fría con la recordada y denominada Doctrina Reagan, duplicó la violencia armada gracias a sus numerosos brazos abiertos, tanto pública como clandestinamente a los grupos anticomunistas, como lo es el caso de la UNITA de Jonas Savimbi, suministrando armas, alimentos y munición. El Congreso Nacional Africano, el CNA, con su líder privado de la libertad en Pollsmoor, antigua Ciudad del Cabo, el recordado Nelson Rolihlahla Mandela, ejecutaría sus primeros atentados no contra la población civil a comienzos de los 80, en pugna a las políticas raciales bastante despóticas de Pieter Botha, algunas guerrillas instaladas en el África suroccidental y en bastantes sectores fronterizos de la nación sudafricana. Fidel Castro fue aquel que dio su aplauso de hermandad al propio Nelson Mandela, hecho que no mitigaría las actuaciones, destacando el atentado en la ciudad de Pretoria por coche bomba en mayo de 1983, haría que la SAF ejecutara un bombardeo de baja intensidad en la capital de Mozambique, la ciudad de Maputo, que según sospechaba Pieter Botha, el CNA, moraba en las zonas fronterizas de Mozambique para sus operaciones terroristas en las principales metrópolis sudafricanas, Johannesburgo, por poner un ejemplo, adquiriendo más tensiones con su vecino ideológico enemigo, el Frelimo de Samora Machel. Pretoria, con Pieter Botha, tomaría ventaja ante Samuel Daniel en el escenario angolano con la pasada operación denominada Protea, en donde controló las ciudades fronterizas de Ondjiva y Sangongo, y, por otra parte, ordenaría ejecutar una incursión militar en la capital fronteriza del distrito de Gaborone, capital de Botsuana, donde el CNA estableció bases para sus atentados contra el apartheid, conocida como la incursión de Gaborone, año 1986, mientras tanto, con Moscú y Fidel Castro enviando armamento e instructores de todo tipo, el partido del MPLA, con José Eduardo Dos Santos, se haría con el control de 11 de las 15 provincias angoleñas, acorralando a la UNITA en el estado este de Moxico, y a las orillas del afluente Cunene, siendo esta la situación de Angola en el año 1987. Luanda y José Eduardo Dos Santos deseaban aniquilar a la UNITA de una vez por todas. Con la mano de los instructores y líderes rusos en la sabana angolana, promulgó la denominada Operación Saludando a Octubre, y que, tras varios años por repostar armamento, empieza a invadir territorio de la UNITA de forma premeditada, con la participación activa del Kremlin, y sin contar con la opinión de Fidel Castro, algo que lo tomó por sorpresa, pues estaban maniobrando sin la cooperación de La Habana, para arribar a la ubicación del bastión de la UNITA, el corregimiento de Yanda, extremo sur de Angola, donde acuartelado, moraría el líder guerrillero Jonas Savimbi. Ante la pérdida desmesurada de territorio, y a unas tardías órdenes del general de la UNITA, aquel que permitía la invasión aliada ante una posible derrota, terminó por actuar, ordenando que les plantara cara a las orillas de un raudal, o lo que sería el río Lomba. No perdería Mavinga, un objetivo de los aliados, conocida como la batalla del
río Lomba, provincia de Moxico, y de por sí, Menongue, que ya fue capturada por las unidades FAPLA. Fidel Castro no se esperaba de aquellas maniobras militares, que temerario por el rumbo de la guerra, temía ante una victoria pírrica de sus aliados en Angola, avanzan para tomar el estado de Cuando Lubango, además de caer Mavinga. José Eduardo dos Santos, el Kremlin, con generales de las FAPLA, optimistas, visualizaron una esporádica caída de Yanda, el bastión de la UNITA, hecho que pondría un punto aparte a la guerra. Rápidamente a cercanías del municipio de Yanda, ya asediada Mavinga, Washington empezaría a considerar el posible camino de la victoria comunista angoleña. El Parlamento de Pretoria, Peter Botha, con sus comandantes militares, ordena al ejército de África del Sur realizar una contraofensiva contra la invasión aliada enemiga. Ante una potencial victoria aliada en la nación angoleña, la bien denominada Operación Hooper, movilizar al 61º Batallón Sudafricano para replegar a las FAPLA en dirección al norte, tomando como punto de referencia las inmediaciones del río Cuito por el sur, para así otorgarle un respiro a la UNITA, además de aniquilar a los únicos asesores soviéticos en las filas de Dos Santos, y, rápidamente, tomar Mavinga y repeler el avance de los aliados. Jonas Savimbi contraatacó con la ayuda de la SADF, y claro, el batallón 32, obteniendo victorias en la ofensiva del río Lomba, obligando un repliegue a la invasión aliada por el río Cuito arriba, recuperando Mavinga. Con todo ello, obtuvo algunas repercusiones contra el Congreso Nacional Africano en la zona fronteriza del corredor de Caprivi, África suroccidental, y el norte fronterizo de Botsuana. Las brigadas FAPLA sufriría pérdidas importantes, algo que hizo cuestionar el mismo José Eduardo dos Santos. Ante el camino de la guerra, al parecer tomaría un giro inesperado por sus maniobras militares. Hasta Fidel Castro puso en duda sus pasados esfuerzos por vencer el imperialismo en Angola. Angola dependía de Dos Santos, mismo que acabaría por ordenar a las brigadas FAPLA a replegarse en dirección al pueblo de Cuito Cuanabal. Dando al acontecimiento que cambiaría el destino de Angola, daría inicio así, el día 4 de diciembre del año 1987, la batalla de Cuito Cuanabal. Una de las batallas que decidió el destino de Angola, y marcó fin a la influencia europea blanca en el continente africano. Rápidamente la ciudad se vería asediada ante el intenso fuego de la artillería, misma que acaparó la atención de todos los medios internacionales en el sur angolano. El batallón 32, con sus tácticas de guerra, neutralizarían la artillería soviética quien suministraba a las brigadas FAPLA en Cuito Cuanabale. La SADF, con sus punteros Obús G5, bombardearía a los soviéticos en la zona de guerra, aniquilando una buena parte del convoy ruso, demostrando las deficiencias de la doctrina militar soviética. Dos Santos solicitó un pedido de infantería militar inmediata a Cuba. Fidel Castro pensó que si Cuito Cuanabal caía, sería el fin de sus aliados en Angola. Fidel Castro promulgó la Operación Maniobra 31º aniversario de las FARC, envío de 15.000 cubanos y artillería pesada, a las unidades de las FAPLA y a la contienda en Cuito Cuanabal. Son lo del regimiento, ¿verdad? No, llevo poco tiempo. Poco tiempo. ¿Tú de dónde eres? Santiago. ¿Santiago tú? Santiago, Cuba. Veo muchos santiagueros aquí, este regimiento me lleno de santiagueros. ¿Y tú de dónde? Las infanterías motorizadas cubanas arribarían a la comuna, además de realizar una posible ofensiva en Lubango. Cuito Cuanabal se estaba convirtiendo en un peculiar campo de batalla. Los ataques aéreos para despejar a Cuito Cuanabal para neutralizar el terreno por parte de los dos bandos no se hicieron esperar, destacando los aeroplanos militares, los MiG-23 rusos por los cubanos, eso sin contar las grandes batallas de tanques, los T-54 cubanos en Angola, contra el tanque Centurión MK sudafricano, donde se observan hasta nuestros días.
Mientras el ejército de África del Sur sufría numerosas bajas, junto con la UNITA, el batallón 32 apenas ha perecido, la misma estrategia de atacarlos por la retaguardia les respaldaría sus éxitos, la población sudafricana estaría cada vez más en pugna al apartheid, en contra de Pretoria y Pieter Botha, que, desesperado, no permitiría un nuevo estado comunista ante su frontera con Angola y África del Sudoeste, al percatarse Pieter Botha, que no podría por ahora ganar el pueblo de Cuito-Cuanabal, como una prioridad de la operación Hooper, por lo menos querría replegar a sus enemigos por el río Cuito arriba. El embargo de armas del año 1977 ya se había hecho efectivo. El Assad bombardeó, desde lejos, con sus punteros obús G5 en dirección al pueblo de Cuito-Cuanabal, pues supo que sin artillería perdería más soldados. Pretoria, en sus ganas por tener el control de la comuna Cuito-Cuanabale, consideró retirar sus tropas, interpretado por los historiadores como una derrota al poderío militar sudafricano, y el principio del fin del apartheid, pues la población sudafricana estaba bastante disgustada con las maniobras militares y las altas bajas ocurridas en parte por Pieter Botha que se han confirmado en Angola. El batallón 32 seguiría combatiendo triunfalmente, junto a la UNITA, quien resistía con armamento militar conectados desde Mavinga. Fidel Castro decidió abrir un nuevo frente contra los sudafricanos en la metrópoli de Lubango, para así rematar la reputación militar poderosa de Pretoria, ya emancillada en Cuito-Cuanabal, dirigiéndose hacia la frontera con África suroccidental, al sur. Tras 3 meses de un brutal asedio a la comuna, en donde se ensañaron las ideologías de la Guerra Fría en el territorio angoleño, el África Austral sería otra después de la brutal batalla de Cuito-Cuanabal. Ambos bandos promulgaron tácitamente su victoria. Si Pretoria no logró hacerse con Cuito-Cuanabale, no significaría que replegaría su presencia militar del África suroccidental. Fidel Castro, y tras el cambio de poder por Mikhail Gorbachev en el Kremlin, se distanciaría con aquel último sobre el cómo lidiar con el eterno problema de la UNITA. Asimismo, la Unión Soviética caminaba por sus pasillos finales como superpotencia, y la Guerra Fría estaría culminando de una manera vertiginosa. Fidel Castro efectuó un acercamiento formal entre José Eduardo dos Santos y Jonas Savimbi. Este último aceptó al ver que la guerra ya no tenía algún sentido moral. Más tarde participaría el Parlamento de Pretoria, apelando Pieter Botha, el avance de las tropas cubanas, que habrían incursionado a poco más de 30 kilómetros en el territorio soberano, al norte del África suroccidental. Día 22 de julio del año 1988, ocurrió una congregación entre homólogos sudafricanos y norteamericanos con generales cubanos en la nación insular del Cabo Verde, al norte de África, mismo en la que acordaron la retirada definitiva del ejército de África del Sur en Cuito-Cuanabal, y en la nación angoleña para el 1 de septiembre, para luego, en la ciudad de Nueva York, en los denominados Acuerdos Trilaterales de Nueva York el 22 de diciembre del año 1988, bajo el amparo de los Estados Unidos, en donde redacta un punto aparte a la Operación Carlota, renombrando la firma del Protocolo Brazzaville para un sendero hacia la paz angoleño en la República Popular del Congo, gracias al alto al fuego efectivo del pasado 8 de agosto, donde Cuba culminaría su misión internacionalista en Angola para 1989, superando el paralelo 13, la llegada de los soldados a Cuba. Fidel Castro, con orgullo, antes de concluir su deber internacionalista, redactó la aplicación de lo que sería la resolución número 435 de las Naciones Unidas, mismas que con lo cual, para excluir al apartheid definitivamente fuera de la guerra, y tras años de obstinación por parte de la ONU, le concedería a Pretoria la total soberanía al territorio del África suroccidental, o lo que hoy conocemos como la nueva República de Namibia, bajo el amparo de la UNTAD de la ONU. En sus próximos 10 años como misión de humanización angoleño, ello, resaltando el fracaso de África del Sur y el batallón 32 en sus incursiones en la guerra civil mozambiqueña, dictando con anticipación las frustraciones en las negociaciones con Jonas Savimbi, para una paz duradera entre los habitantes del pueblo angolano, puesto a la propuesta de mantener el Estado angoleño con sistema de partido único, según Dos Santos, algo que pronosticaban que iba a fracasar de manera presumible. Eso sí, las tropas cubanas se replegarían a su país si Pretoria le concedía la total soberanía a la República de Namibia. 15 de agosto del año 1989, ocurre un cambio importante en el Parlamento de África del Sur. Frederick Wylen de Klerk asciende al poder, primer dirigente de la nación. Con ello, empieza el desborono del apartheid, le arrebata el poder a Pieter Botha, pues existían discrepancias importantes entre Frederick de Klerk y el Parlamento de Pretoria. Con Frederick de Klerk, aprobó la Asamblea Constituyente, con su sistema de partidos políticos y una importante Carta de Derechos Humanos, con lo cual, la independencia
de Namibia, logró ejecutarse en marzo de 1990, Windhoek como capital, y la SWAPO como partido dominante, junto con Samuel Daniel como primer dirigente de la República de Namibia, considerado el padre de la nación hasta el día de hoy. La guerra de la frontera concluyó de esta manera, el batallón 32 no tendría más labores que ejercer sin Guerra Fría, claro, tras el colapso de la Unión Soviética en diciembre del año 1991 y la puesta en libertad al importante dirigente del CNA, gracias a Frederick de Klerk, quien el apartheid lo aborreció durante bastantes años, el recordado Nelson Rolihlahla Mandela, saldría a actuar en la política anti-apartheid, pondría un punto aparte a las incursiones sudafricanas en la brutal guerra civil del vecino país de la República de Mozambique, que culminaría tras la sangrienta victoria del Frelimo el día 4 de octubre del año 1992, ello, enmancilló la reputación de la SADC, quien ya no aparentaba ser la mano fuerte del cono sur. El apartheid sería abolido en el referéndum del mes de marzo del 92 entre Frederick de Klerk y Nelson Mandela. Pretoria no veía con buen sentido lógico y militar, seguir reprimiendo los movimientos considerados tácitamente comunistas de izquierda que sin presencia de Moscú, no tendría que lidiar con simpatizantes enemigos frente a sus fronteras. El destino del batallón 32 sería incierto, que sin voz de mando en una guerra fría ya culminada, y sin apartheid, estaría siendo severamente afectada por la nueva dirigencia de Nelson Mandela en la extinta Unión Sudafricana, para posteriormente ser desmantelada en el año 1994. Sus miembros veteranos de guerra, morarían aislados en el pueblo de Pomfret, a merced de nuevas empresas de seguridad privada que los usaría como mano derecha en aquellos años. Los llamados acuerdos de Estoril, en opinión de Carlos Caransi, para una transición multipartidista en Angola, con la firma definitiva de Jonas Savimbi y Dos Santos, ejecutarían elecciones presidenciales donde en ambas vueltas, la parlamentaria y la presidencial, se posicionaría la MPLA como casi victoriosa por el 48% por encima del total ganado, que en otros casos le hubiera pertenecido a la UNITA, por lo que tendría que ejecutarse una segunda vuelta para el mes siguiente, donde Jonas Savimbi negó irrevocablemente en aceptar la victoria de la MPLA en la primera ronda, mientras que esta misma promulgó la creación de las renovadas Fuerzas Armadas angoleñas. Jonas Savimbi, al percatarse que los observadores de la UNAVEM, en Angola, aceptaban las rondas como limpias y democráticas, sobre todo, legítimas, sabía que ello favorecía enormemente al partido de Dos Santos. Para amparar el parlamento en Luanda, Jonas Savimbi y los jefes de la UNITA, al ver numerosos escaños por la mayoría de los estados en contra, tomó la decisión soberbiamente de reanudar la guerra civil.
volver a la intranquilidad, a la violencia y a la guerra, en especial, mucho más mortal, violenta, iniciaría una brutal batalla en el distrito para hacerse con el control de la capital, dando a la recordada masacre de Halloween, devastación y muerte por la capitulación entre los días 30 de octubre hasta el 1 de noviembre del año 92, cerca de 40.000 personas perecieron durante la brutal contienda, varios personajes importantes de la UNITA perecieron durante los férreos combates en la capital, para luego, Jonas Savimbi, declarar el caos por el resto del país, lanzaría una operación militar para tomarse las plantas de petróleo del terreno fértil, con respaldo del FLET, aniquilando a muchos civiles. De Luanda, pasaría a la urbe de Cuito, y de forma consecutiva, Huambo, en alto a la meseta, se localizaba un importante cuartel militar del gobierno, donde sería brutalmente asediada, comparándola en aquellos momentos al sitio de Sarajevo, en Yugoslavia, solo que aquella se prorrogó durante todo el año. La jefatura de Huambo estaría siendo severamente invadida, el asedio en Cuito exterminó más de la mitad de los habitantes, apodada como la Stalingrado africana, Holden Roberto, como pieza irrelevante, comenzó la brutal batalla en la capital como bastante sanguinaria, y esporádica, enmancillando por él mismo la imagen de los dos dirigentes angoleños. Jonas Savimbi lanzó grandes ofensivas para ganarse con el control de la nación. Tras una brutal guerra urbana en Luanda, la UNITA sería replegada por las operaciones de mitigación de Dos Santos a diversos puntos del país, tratar de desplazar las tropas enemigas al oriente de la nación. Entretanto, en noviembre de 1993, Dos Santos, con la renovación de sus nuevas tropas en los pasados acuerdos de Estoril, las nuevas fuerzas armadas angoleñas, para aniquilar a la UNITA de Jonas Savimbi, granjeó, con costo de apoyo militar, mercenarios, exmilitares de la SATF, donde ejecutó un contrato temporal con la empresa de seguridad privada Executive Falcons, importantes reclutamientos a exmilitares del desmantelado Batallón 32 y la SATF, para tomar las plantas de petróleo más importantes de la nación bajo el control de Jonas Savimbi, como lo sería las plantas de la ciudad de Soyo, extremo norte angolano, para entrenar a los compatriotas angolanos, y lo increíble, exmiembros del Batallón 32 lucharían contra su antiguo aliado, la UNITA, solo por dinero, demostrando los cambios de intereses por la codicia de unos pocos. La mortandad se ascendió al norte de la nación, donde oimbundos y hasta habitantes congoleños a la frontera norte con Zaire serían aniquilados. Jonas Savimbi, a puro plomo, obtendría la capitulación de Huambo. Entonces, desde allí, comenzando con el estado diamantífero de Luanda Norte, hasta el sur, colindantes con el Bajo Cunene, trataría de partir violentamente la nación en dos, para crear un nuevo estado con capital en la meseta. La jefatura de Huambo, ya sitiada, aquello captó la atención de los noticieros a nivel internacional, pero este hecho no supuso una declarada aceptación por José Eduardo Dos Santos y la ONU, una opción que pudo ultimar con el LID en Angola. Entretanto, Executive Falcons cosecharía victorias contra la UNITA, una operación las hizo rezagar en las regiones diamantíferas como en las inmediaciones de la ciudad de Kafumfo, un rotundo éxito. Jonas Savimbi se percató de las profundas bajas en las filas de su ejército, claro, registrando las deserciones masivas y cambios de bando, que no se hicieron esperar. Ello conllevó, con la intervención de las Naciones Unidas en territorio angoleño, misión primera de la UNAVEM, y segunda UNAVEM para la paz, Jonas Savimbi, con la intervención de la ONU, llegarían a una concertación impetrada, ante una guerra bastante promiscua, desembocando con los acuerdos de Lusaka acontecida el día 31 de octubre del año 1994, firmar la paz entre la UNITA y la MPLA, asistiría Nelson Mandela, y Robert Mugabe como mitigadores. Jonas Savimbi no firmaría como primero al ver paralizado por sorpresa su tráfico de armas clandestino desde el norte con Zaire, bastante hipócrita, por lo que envió a un delegado como intermediario. No obstante, Jonas Savimbi aprovechó este breve momento para reorganizarse, comprar armas, y no seguir perdiendo soldados, por lo que sería un nuevo fracaso para la paz en Angola, y así, con presencia de la tercera misión angoleña de la UNAVEM, estaría para el repliegue definitivo del contingente de mercenarios por parte de Executive Falcons. Este último acordó que mantendría a un aproximado de 400 mercenarios para la defensa de Dos Santos hasta 1996, violando el cargo de retirada impuesto por la ONU. La comunidad internacional vislumbraba esta conflagración algo que cada vez más estaría envuelto en tablas. Los diamantes de sangre acometerían violentas cosechas. Casos como el de la futura República Democrática del Congo y en Sierra Leona darían de qué hablar en todo el continente africano. La nación angoleña no sería la excepción, tanto la UNITA, exportando diamantes del norte para extrapelar más armas, como las
que arribaban clandestinamente desde Burkina Faso rematarían, ímpetamente, que para el año 1995, la MONUA empezaría a replegar sus cascos azules fuera del país, en atención a una mortalidad registrada bastante elevada. Para 1997, no hacer presencia menos de un centenar de ellos, mismo año en que Dos Santos apoyaría con tropas al líder guerrillero Laurent Désiré Kabila, en la contienda recordada como la Primera Guerra del Congo, el colapso del Estado sahariano, el derrocamiento y la caducidad de una dictadura imperante de más de 30 años, despótica, cesarista, el dirigente Mobutu Sese Seko, en mayo de 1997. Entre tanto, Washington extendía su mano derecha a la UNITA, demostrando que sin Guerra Fría los intereses de Occidente tendrían peso raudal en esta infame contienda. Por consecuente, la ONU, sin los brazos cruzados, embargaría todo tipo de armas y combustibles a las guerrillas de la UNITA, por crímenes de lesa humanidad, mientras que ambos se abastecían con recursos para ganar armas en tiendas clandestinas. La UNITA de quién sabe dónde, Dos Santos comercializaba con el petróleo costero, y del enclave de Cabinda, y Jonas Savimbi, con los diamantes de Luanda Norte. Entonces, tras la intervención de Angola con contingentes motorizados desde Cabinda por parte de Dos Santos, en la guerra civil de la República del Congo, al Partido Congoleño de los Trabajadores, el PSTD en Beso, en la posterior intervención militar angoleña por Dos Santos al respaldo al nuevo gobierno endeble de Kinshasa, debilitado por la crisis del Congo Oriental, avalado directamente por algunos dirigentes democráticos como Robert Gabriel Mugabe y Samuel Daniel Shafisuna, en nombre del dirigente Laurent Kabila, para neutralizar la segunda invasión rebelde internacional sobre la región de los Grandes Lagos encabezada por el mayor general del ejército de Ruanda, Paul Kagame, desde su distrito capital, Kigali, y su versátil alianza trilateral con las naciones de la vecina República de Uganda y Burundi, en la bien denominada la Guerra Mundial Africana, la Segunda Guerra del Congo o la Segunda Invasión del Congo Oriental, hecho que daría más respiro estratégico a Jonas Savimbi, donde se empezarían a reorganizar y dilatar sus territorios por las provincias angolanas controladas por el gobierno, sin Executive Falcons, misma que pasaría a actuar en la nueva Guerra Civil de Sierra Leona, dejaría el viejo escenario angolano en 1996, la UNITA, al norte con la nueva República Democrática del Congo, exterminando a mucha población civil. Jonas Savimbi habría tenido presuntamente congregaciones cercanas con el dirigente militar Paul Kagame, para contender contra Laurent Kabila, en las regiones diamantíferas, al norte de la nación, tropas congoleñas en dirección al acuartelamiento de Lubumbashi, norte de Katanga, y los estados ricos en diamante de Kasai Occidental y Kasai Oriental. La UNITA habría incursionado en varios poblados ricos en subsuelos en territorio ajeno, para neutralizar la alianza militar aliada entre Laurent Kabila y Dos Santos, en apresar los estados ricos del sur congoleño, también como parte de la invasión rebelde anti-Kabila, destacando como ofensiva la recordada incursión angoleña en la ciudad de Matadi, reportado por los medios internacionales. Dos Santos neutralizaría los territorios diamantíferos gracias a la supresión de las tropas de su enemigo y a su proclamada amnistía contra la UNITA. Ocurre el 11 de septiembre en los Estados Unidos, hecho que hacen catalogar al movimiento de Jonas Savimbi como grupo terrorista por Dos Santos y el Tribunal Internacional. Dos Santos y su ejército concluyeron que para acabar con esta terrible guerra, tendrían que liquidar a su acérrimo enemigo, Jonas Savimbi. No había de otra, los tratados no dictaban más que promulgar un periodo de paz soberbio y poco efectivo, y, dicho y hecho, en una disputa de rompecabezas, en el segundo año del nuevo milenio, la guerra culminaría definitivamente con la muerte de aquel último, Jonas Savimbi. La decadencia de la UNITA y la pérdida exorbitante por tropas de esta, permitieron la localización del líder rebelde en la noche del 22 de febrero del año 2002, entre las 19 horas y las 22 horas, hora local, inmediaciones al poblado de Lucuse, provincia de Moxico, como lo habían indicado la inteligencia militar de las fuerzas angoleñas, que, en caso de emergencia inmediata, Jonas Savimbi se podría exiliar en la vecina Zambia. Bien que no fue así, murió abatido. El hecho fue que, tras los 2 meses de su muerte, la UNITA y el MPLA tratarían de llegar a unos acuerdos de paz hasta el mes de diciembre, concluyendo un brutal conflicto armado con más de 1 millón de bajas humanas, en una nación devastada por la guerra como lo es Angola, siendo una de las naciones con más minas antipersona en su subsuelo, comparándola con estándares tan altos como lo es el conflicto armado en Colombia, nación severamente minada durante sus más de 50 años de guerra. La herencia del guerrillero sanguinario Jonas Savimbi se ilustraría en la franquicia del Call of Duty, en Black Ops 2, en Victoria Pírrica, batallando contra la MPLA. La guerra culminaría definitivamente el 4 de abril del año 2002, ambos partidos se reorganizaron y reconciliaron hasta el punto de desmilitarizarse omnímodamente,
Por último, el incierto camino de los excombatientes del Batallón 32 culminaría tras el fallido golpe de estado de Wonga, en la Guinea Ecuatorial, del 7 al 9 de marzo del año 2004, donde fueron descubiertos en Harare, distrito capital de Zimbabue, para luego, ser extraditados a Guinea Ecuatorial donde el presidente de aquella nación les otorgó más de 30 años de prisión, culminando el ejército de mercenarios, donde sus días, fue el más temido y efectivo del mundo.